Cuando el invierno aflojó por fin sus dedos de hielo sobre los pasos del norte, las montañas alrededor de Kaer Morhen comenzaron a respirar de otro modo. Durante muchos meses habían permanecido inmóviles, severas, cubiertas por cornisas de nieve endurecida y por un silencio tan puro que hasta el vuelo de un cuervo parecía un ruido excesivo. Pero con el deshielo algo cambiaba. El agua nacía en todas partes. Bajaba por las grietas de la roca, resbalaba por las agujas oscuras de los abetos, goteaba desde las almenas viejas de la fortaleza y corría en hilos finos por los escalones partidos, como si las piedras recordaran de pronto que una vez habían pertenecido a un lugar vivo. Aliria subía por el sendero con el paso sereno de quien ha aprendido a escuchar el terreno antes de pisarlo. Llevaba una capa de lana color musgo, botas remendadas y una cesta atada a la espalda con cuerdas de cuero. En ella guardaba pequeños cuchillos para injertos, frascos vacíos, vendas de lino, un mortero de piedra envuelto en tela y varios paquetes de semillas recogidas en valles lejanos. No era grande ni fuerte, pero tenía la clase de resistencia que se parece al agua. No rompe de golpe, aunque llega muy lejos. La invitación le había parecido extraña desde el principio. Un brujo, viejo y de cabello casi blanco, había llegado a la aldea donde ella pasaba el final del invierno, preguntando por una herbolaria paciente, discreta y poco dada a supersticiones fáciles. Alguien lo condujo hasta la choza, donde Alira secaba raíces de eléboro junto al hogar. El hombre habló poco. Le dijo que cerca de Kaer Morhen había un jardín medicinal olvidado en una terraza de piedra, demasiado alta para el ganado, demasiado fría para la mayoría de los jardineros y demasiado valiosa para quedar a merced de la maleza. Le dijo también que solo sería por una temporada, desde el deshielo hasta que el verano asentara por completo. Habría refugio, comida, silencio y trabajo. Alira había oído historias sobre Kaer Morhen desde niña. Casi nunca eran historias dulces. Se hablaba de espadas, de pruebas terribles, de hombres que ya no eran del todo hombres, de bestias y senderos. Pero también había oído otra clase de relatos, más bajos, contados por ancianas que desgranaban habas frente al fuego. En esos relatos, los brujos conocían nombres de hierbas que los demás habían olvidado. Sabían distinguir el veneno de la medicina con solo oler una hoja machacada. Podían recorrer los bosques más remotos sin perderse y a veces volvían con remedios que salvaban a una aldea entera de una fiebre tardía. Eso fue lo que la hizo aceptar. Ahora, a medida que ascendía, el aire se volvía más limpio y delgado. La nieve permanecía a la sombra de las peñas en lenguas blancas, pero en las zonas abiertas ya asomaba el marrón oscuro de la tierra empapada. El mundo olía a corteza mojada, a piedra recién lavada y a brotes secretos. Muy por encima de ella, la fortaleza apareció entre la niebla de la mañana, primero como un dibujo de torres partidas, luego como una masa vasta y gris, vieja como una canción que casi nadie recuerda entera. No la recibió un portón solemne ni una escolta. La recibió el viento. Cruzó el acceso de piedra mientras el eco de sus pasos se perdía entre arcadas vacías. Allí dentro, Kaer Morhen no tenía el aire de una guarida tenebrosa, sino el de un lugar agotado que había resistido demasiado. Había muros derruidos cubiertos de líquenes pálidos. Había patios donde la hierba nacía entre las grietas con obstinación tranquila. Y en la distancia, amortiguado por la altura y la niebla, llegaba el sonido de madera golpeando madera, de botas firmes sobre el suelo de entrenamiento, de órdenes breves pronunciadas sin alzar la voz.
Fue entonces cuando lo vio. El brujo que la había invitado estaba esperándola en una galería abierta al este. Su cabello, recogido atrás, era tan blanco como las vetas heladas que aún sobrevivían en las cornisas. Tenía el rostro surcado por años de montaña y ojos de un amarillo apagado, más cansados que amenazantes. «Has llegado antes de la lluvia», dijo. El sendero estaba blando, pero claro. El hombre asintió, como si aquello confirmara algo que ya sospechaba. «Soy Vesemir». Alira ya lo había imaginado. Había en él una forma de quietud que solo poseen quienes han vivido lo suficiente para no desperdiciar movimiento alguno. «Alira, hija de Marek», respondió ella por costumbre más que por formalidad. Vesemir le indicó que lo siguiera. No caminaron por las partes principales de la fortaleza, sino por corredores laterales, escaleras desgastadas y pasajes donde el aire era más tibio porque el sol de primavera llegaba antes. Mientras avanzaban, Alira notó detalles que nadie le había descrito nunca. El olor leve de aceites curativos en ciertos bancos de piedra, ristras de hierbas secas colgadas en rincones altos, marcas antiguas grabadas junto a algunas puertas, quizá para proteger, quizá para recordar. La terraza apareció al final de un arco medio vencido por el tiempo. Era un espacio ancho, suspendido sobre un vacío suave de niebla y pinos. Tenía un murete bajo, agrietado, y varios bancales de piedra llenos de tierra oscura. En algunos crecían plantas humildes, resistentes al frío, ajenjo de montaña, melisa áspera, salvia gris, tormentila. Otros estaban casi desnudos, salvo por grupos de tallos secos del año anterior. En un extremo, protegido por una pared más alta, había un aljibe pequeño donde se acumulaba el agua del deshielo. Y más allá, apoyado contra la roca, un cobertizo de techo bajo guardaba herramientas antiguas, cuerdas y varias macetas rotas. Alira se detuvo largo rato sin hablar. El jardín no era grande, tampoco espléndido, pero tenía algo delicado, casi secreto, como una respiración que se hubiera mantenido escondida durante años. «Nadie lo ha atendido bien desde hace mucho», dijo Vesemir. «Aún así, no termina de morir». Alira se acercó a uno de los bancales. Hundió los dedos en la tierra, los sacó negros y húmedos y los llevó a la nariz. Había marga, ceniza vieja, resina deshecha y una profundidad de humus que no era propia de un rincón abandonado. Alguien, en otro tiempo, lo había cuidado con conocimiento verdadero. «Aquí crecieron cosas importantes», murmuró. «Sí. No solo para ungüentos». Vesemir la miró con interés. «No, también para tisanas de sueño, para aliviar huesos mal curados, para bajar la fiebre después de ciertas mutaciones antiguas y para otras mezclas que ya no preparamos a menudo». Alira recorrió la terraza con paso lento. Vio marcas de plantación en líneas curvas, pensadas no solo para aprovechar el sol, sino para resguardar unas especies con la sombra de otras. Reconoció un rincón donde quizá habían crecido lirios de escarcha, otro donde habría prosperado la verbena amarga, y en el bancal más cercano al muro este encontró algo aún más extraño. Varios bulbos profundamente enterrados, dormidos pero intactos, como si esperaran una señal exacta. «¿Quién cuidaba esto antes?», preguntó. Vesemir tardó en responder. «Más de una persona. Hace mucho, mucho tiempo. Kaer Morhen no era tan austera como la ves ahora. Había más manos aquí, curanderos, copistas, cocineras, alguna boticaria. Gente que no tomaba el sendero, pero sostenía la vida de quienes sí lo hacían». El viento pasó por la terraza levantando el borde de la capa de Alira. Desde abajo llegó el grito lejano de un ave de montaña.
«Y ahora solo quedan los brujos», dijo ella. «Ahora quedan los que el invierno no ha borrado». No era una respuesta triste. Sonaba más bien a una costumbre asumida. Vesemir le mostró la pequeña estancia donde dormiría, al otro lado del corredor. Tenía una cama estrecha, una mesa, una ventana orientada al sur y un brasero sencillo. Después le indicó dónde podía encontrar agua caliente, harina, manteca y leña seca. Ningún gesto sobraba en él, ninguna palabra tampoco. Antes de marcharse, se detuvo en el umbral y miró de nuevo hacia la terraza. «Hay una cosa más», dijo. Alira volvió el rostro. «En el bancal del este brotan algunas flores cada primavera. No siempre. A veces sí, a veces no. La tierra está bien, el agua también. Pero las temporadas en que florecen lo hacen solo después de que alguien cante». Alira esperó una sonrisa, o al menos un matiz de ironía. No encontró ninguno. ¿Cante? Así lo decían. ¿Quiénes? Los que estaban aquí antes de que yo fuera viejo. Alira apoyó una mano sobre el borde de piedra del bancal. La roca conservaba un frío limpio. Puede ser una coincidencia. Puede ser, dijo Vesemir. Kaer Morhen tiene muchas. Luego se marchó, sin añadir nada más. Esa tarde, mientras una lluvia leve comenzaba a velar las montañas, Alira desató su cesta y ordenó sus cosas con una calma que siempre la ayudaba a entrar en un lugar nuevo. Colgó las bolsas de semillas, puso a secar la manta de viaje, afiló su pequeña azada, encendió una vela y cuando la luz dorada empezó a temblar contra los muros, salió otra vez a la terraza. La lluvia se había vuelto tan fina que parecía niebla en movimiento. Las piedras oscuras exhalaban un aroma profundo. Alira recorrió los bancales uno a uno, retirando hojas muertas, apartando pequeños hongos blancos de la base de la salvia, revisando raíces. Con la paciencia de quien no necesita apurar nada, fue conociendo aquel jardín por el tacto. Había plantas que resistían por pura tenacidad. Otras, en cambio, habían sobrevivido gracias a un equilibrio frágil que nadie había comprendido del todo. Cuando llegó al bancal del este, volvió a arrodillarse. La tierra allí estaba más suelta, más clara en la superficie, y sin embargo, más tibia a poca profundidad. Encontró 5 bulbos, quizás 6. No correspondían a ninguna especie común del norte. Su forma era alargada, envuelta en capas finas, casi plateadas. Los tocó apenas, con el respeto que se tiene por algo vivo que aún no ha decidido mostrarse. No era supersticiosa. Había visto demasiadas enfermedades mal llamadas maldiciones y demasiados venenos descritos como hechicerías para caer fácilmente en cuentos. Pero la tierra tiene sus extrañezas, las montañas también, y los lugares viejos guardan costumbres que a veces sobreviven mejor que los nombres. Alira no cantó aquella noche. Se limitó a sentarse en el murete cuando la lluvia aflojó, mirando el valle oculto bajo una sábana gris. Desde algún punto del patio interior llegó una ráfaga de voces masculinas, luego el chocar seco de espadas de práctica, luego silencio. En esa alternancia de sonidos duros y quietud amplia, el jardín parecía aún más delicado. Pensó en las personas que Vesemir había mencionado, en las boticarias, los curanderos, los copistas, en manos encallecidas, ordenando raíces al sol, en alguien regando esas piedras al amanecer, en alguien más cantando, quizá para pasar el tiempo, quizá para algo que importaba de verdad. La noche cayó despacio sobre Kaer Morhen, no con oscuridad brutal, sino con capas sucesivas de sombra azulada. Alira volvió a su cuarto, cerró la ventana contra el aire frío y se acostó con el sonido del agua escurriendo por los canalones viejos. Antes de dormir,
tuvo una sensación curiosa. No de peligro, no de vigilancia, más bien la impresión de que la fortaleza, tras observarla en silencio durante unas horas, había decidido no rechazarla. A la mañana siguiente despertó con luz pálida y el eco de pasos firmes atravesando los corredores. El aire olía a avena cocida y a piedra humedecida por una helada breve de madrugada. Tras desayunar en una sala sencilla donde nadie hablaba más de lo necesario, volvió al jardín con las mangas remangadas y el pelo recogido bajo un paño. Trabajó hasta que el cuerpo entró en ese ritmo antiguo que no pide pensamiento, solo atención. Limpió bordes, removió la capa superficial de los bancales, mezcló ceniza tamizada con mantillo, podó las ramas secas de un enebro medicinal que crecía torcido junto al muro. Cada cierto tiempo se detenía para escuchar, no por miedo, sino porque el lugar tenía muchos sonidos leves. El agua en el aljibe, una piedra que cedía un poco al calentarse, el rumor del viento atrapado en las almenas rotas, el entrenamiento lejano que parecía el latido de otro mundo. A media mañana, alguien se acercó. No lo oyó llegar hasta que su sombra cruzó la tierra recién aireada. Alira se incorporó y vio a un brujo mucho más joven que Vesemir, de hombros amplios y cicatrices pálidas junto a la boca. Llevaba una espada a la espalda y 2 cubos vacíos en la mano. Vesemir dijo que podrías necesitar agua del pozo grande, dijo. Su voz era grave, pero no áspera. Gracias, el aljibe basta por ahora. El brujo observó el jardín con una mezcla de curiosidad y respeto desconcertado, como quien contempla una clase de trabajo ajena y muy precisa. No recordaba que esto fuera tan verde. Alira sonrió apenas. Todavía no lo es, solo promete serlo. Él dejó los cubos junto al muro, como por si cambiaba de idea. Soy Lambert, ella asintió. Alira. Lambert miró el bancal del este. ¿También te ha hablado de las flores que escuchan canciones? Había un matiz burlón en sus palabras, pero no malicioso. Me lo mencionó. Yo creo que brotan cuando les place y que los viejos solo necesitan una historia para acompañar la espera. A veces las historias también sirven de abrigo. Eso lo hizo callar un instante. Luego soltó una exhalación que no llegó a ser risa. Tal vez, en cualquier caso, no cantes demasiado alto. A Eskel le da por ponerse melancólico con la música y se marchó con la misma economía con la que había llegado. Alira lo vio alejarse entre la niebla ligera del corredor. Después volvió al trabajo, pero la frase quedó suspendida en su mente. No cantes demasiado alto. Como si, en efecto, alguien hubiera cantado allí suficientes veces para dejar una costumbre. Al caer la tarde, cuando las nubes se abrieron un poco y un sol muy pálido se tendió sobre la piedra, Alira encontró en el cobertizo una caja estrecha de madera ennegrecida. Estaba escondida detrás de macetas rotas y trozos de celosía. La tapa, vencida por la humedad, cedió con facilidad. Dentro había objetos humildes, unas tijeras oxidadas de podar, 2 etiquetas de arcilla con nombres borrados, un dedal de bronce, un manojo de cintas descoloridas y en el fondo, envuelto en un paño casi deshecho, un cuaderno fino de cubiertas de cuero endurecido por los años. Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban vacías o manchadas. Más adentro aparecieron listas de plantas, medidas de decocción, notas sobre raíces recolectadas antes del amanecer. La letra era pequeña y firme. No pertenecía a un erudito de mesa, sino a alguien acostumbrado a escribir rápido entre tareas. Había nombres que Alira conocía y otros que apenas había oído en boca de viajeros del sur. Entre recetas para bálsamos y observaciones sobre suelos, encontró una frase aislada,
escrita en el margen de una página casi rota. Las flores del este despiertan mejor con canto suave en la vieja lengua. No por magia vana, sino por memoria. Alira pasó el pulgar por aquellas palabras. No por magia vana, sino por memoria. El sol se retiró despacio de la terraza. Las montañas empezaron a teñirse de un azul más denso. En algún lugar de Kaer Morhen sonó una puerta de roble. Un cuervo graznó una sola vez y quedó callado. Alira cerró el cuaderno, lo sostuvo contra el pecho y miró el bancal del este, donde la tierra aún guardaba sus bulbos dormidos. Aquella noche, por primera vez, pensó que quizá había sido invitada no solo para cuidar un jardín, sino para escuchar algo que el lugar llevaba mucho tiempo intentando decir en voz baja: continuar. Durante los días siguientes, la fortaleza se dejó conocer a través de pequeñas costumbres. No de golpe, nunca. Kaer Morhen no entregaba nada de golpe. Cada mañana amanecía con una claridad distinta sobre los muros viejos. Algunas veces, la niebla ascendía desde el valle y cubría la terraza hasta la cintura, de modo que Alira trabajaba como si las plantas flotaran en una isla de piedra suspendida entre nubes. Otras, el aire amanecía tan limpio que podía ver la línea azulada de montañas lejanas y el vuelo de las águilas girando en círculos lentos sobre los barrancos. Aprendió también los sonidos del lugar. La hora en que el agua del aljibe empezaba a gotear más deprisa cuando el sol alcanzaba cierto punto del muro oriental. El crujido del portón interior al abrirse. Los pasos de Vesemir, medidos y casi silenciosos. Los de Lambert, más rápidos, impacientes incluso cuando no tenía prisa. Los de Eskel, más pesados, pero curiosamente suaves al detenerse. Y, en ocasiones, otro andar distinto, contenido, que rara vez se acercaba a la terraza, aunque su presencia se notaba como se nota la sombra de una nube antes de levantar la vista. No preguntó por ello. A veces la mejor forma de ser aceptada en un sitio viejo consiste en no exigir que se explique enseguida. El jardín comenzó a responder a sus manos. La melisa nueva desplegó hojas diminutas, de un verde claro casi amarillo. El ajenjo de montaña brotó con esa aspereza plateada que parece polvo de luna sobre la piel vegetal. Un grupo de pequeñas prímulas salvajes, nacidas quizá de semillas traídas por el viento, prendió junto al borde sur del bancal más bajo. Alira colocó piedras planas para resguardar los brotes y preparó una infusión muy ligera de ortiga y ceniza, con la que alimentó la tierra una tarde sí y otra no. A veces trabajaba sola durante horas. Otras, alguno de los brujos aparecía sin preámbulos y permanecía cerca el tiempo justo para hacer una pregunta, dejar un saco de mantillo o recoger alguna pomada que Vesemir le había pedido. Eskel fue quien más la sorprendió. Tenía el rostro marcado por cicatrices profundas, pero sus maneras eran de una delicadeza inesperada. La primera vez que se acercó, lo hizo con un haz de ramas secas al hombro. «Para el cobertizo», dijo. «Son de serval. Arden despacio y el humo espanta ciertos insectos». Alira le dio las gracias y notó cómo él observaba las hileras recién limpiadas, con una especie de atención callada. «Recuerdo este rincón mejor que el resto de la fortaleza», admitió al cabo. «Cuando éramos más jóvenes, veníamos aquí después de entrenar. No para ayudar, solo porque aquí olía distinto». «¿Quién lo cuidaba entonces?» Eskel dejó las ramas junto a la pared. «Una mujer llamada Iliana, y antes de ella, creo que su madre. O su tía. Nunca lo tuve claro. En Kaer Morhen las personas iban y venían, pero algunas parecían haber nacido en las piedras». Alira notó un movimiento en la memoria de él, algo que no dolía de forma aguda, aunque seguía vivo.
¿Cantaba?, preguntó. Eskel levantó la vista hacia el bancal del este y entrecerró los ojos, como si mirara a través del tiempo. Sí, a veces. No era un canto para entretener. Más bien parecía una manera de ordenar el aire. Aquella respuesta le gustó a Alira. No porque aclarara nada, sino porque se parecía a la verdad. Siguió revisando el cuaderno hallado en el cobertizo. Las páginas más conservadas contenían observaciones valiosas. Había fórmulas para calmar la irritación de viejas cicatrices con grasa de ganso y flor de malva. Una receta de baño de pies con sal negra y ajedrea para bajar la inflamación tras largas marchas. Notas sobre cómo conservar hojas de verbena amarga en paños con cera para que no perdieran fuerza durante el invierno. Y aquí y allá, referencias más personales, apenas visibles entre líneas, de trabajo. Hoy Lambert volvió con una herida mínima y mucho orgullo. Eskel recuerda mejor los nombres de las plantas que los nombres de los nobles. Vesemir dice poco, pero nota cuando faltan 3 hojas de salvia. Alira sonreía al encontrar esas frases. Le devolvían al jardín una humanidad sencilla, doméstica, que no encajaba con las historias ásperas del mundo exterior. Kaer Morhen seguía siendo una fortaleza dura, pero había sido, en otro tiempo, una casa, de una forma poco común y seguramente imperfecta, pero casa al fin. Una tarde de lluvia lenta, mientras el cielo entero parecía hecho de lana gris, Alira encontró algo más. El cuaderno tenía una costura interior suelta y entre 2 páginas había quedado atrapado un trozo doblado de pergamino. Era una nota breve, escrita con tinta ya desvaída. No olvidar la melodía antigua. Las flores de piedra no obedecen a la voz, sino al recuerdo que la voz despierta. Las aprendí de mi abuela, que las aprendió de una mujer del Valle Alto, y ella de otra antes de la guerra. No había firma. Alira sostuvo el pergamino junto a la ventana de su cuarto, intentando captar mejor la inclinación de las letras. Eran las mismas del cuaderno. Aquella persona, fuera quien fuese, había considerado importante dejar constancia de algo que sabía que podía perderse. Esa noche cenó con los brujos en una sala calentada por una chimenea ancha. La conversación era escasa, pero no incómoda. Vesemir preguntó por el estado del aljibe. Lambert se quejó del barro en los senderos altos. Eskel comentó que había visto rastros viejos de un lince grande cerca del paso occidental. Al otro extremo de la mesa, el hombre de pasos contenidos permanecía en silencio, escuchando más de lo que hablaba. Alira lo reconoció de inmediato, aunque nunca lo había visto de cerca. El cabello blanco, la mirada clara y felina, el porte de alguien habituado a la intemperie más que a cualquier techo. Geralt de Rivia. No era necesario que se lo presentaran. Su nombre viajaba más deprisa que casi todos los hombres. Pero allí, sentado a la mesa con un cuenco de sopa entre las manos y la luz del fuego dorándole las cicatrices finas del rostro, parecía menos leyenda que cansancio bien llevado. Fue él quien habló primero. Vesemir dice que el jardín está reviviendo. Alira apartó la cuchara un instante. Está despertando. Revivir suena más difícil. Geralt inclinó apenas la cabeza, aceptando la precisión. A veces lo difícil empieza así. Luego volvió a su silencio, y nadie trató de llenarlo. Después de cenar, Alira regresó a la terraza, con una lámpara pequeña protegida por cristal. La lluvia había cesado. El aire olía a tierra negra y a hierro mojado. El bancal del este estaba oscuro, pero la tierra allí reflejaba un poco más de luz que el resto, como si su superficie conservara una humedad distinta. Se sentó en el murete y dejó la lámpara a un lado. No iba a cantar todavía.
Antes quería escuchar bien el lugar. El jardín nocturno tenía otra respiración. El goteo era más espaciado. El viento se volvía grave al pasar por ciertas grietas del muro. Desde muy abajo, casi perdido, llegaba el rumor de una corriente de agua creciendo con el deshielo. Cerró los ojos. Pensó en la frase del pergamino. No obedecen a la voz, sino al recuerdo que la voz despierta. No conocía la vieja lengua a la que aludían aquellas notas. Había oído retazos de habla antigua en boca de eruditos ambulantes, y una vez, muchos años atrás, una anciana elfa había murmurado palabras sobre una decocción de corteza blanca, mientras Alira observaba, fascinada, el movimiento de sus manos. Pero no dominaba ese idioma. Apenas poseía fragmentos, ecos. Sin embargo, las canciones antiguas no siempre viven en las palabras exactas. A veces sobreviven en la cadencia, en la forma en que una nota se inclina hacia otra, en el tipo de respiración que exige. Alira dejó salir una melodía muy simple, casi sin sonido al principio. No era una canción entera, sino una línea de voz desnuda, mecida más que cantada. Recordaba algo oído en la infancia, tal vez junto a un hogar, tal vez mientras su madre lavaba telas al final del verano. Una sucesión de notas largas, redondas, que no pedían atención, solo espacio. La terraza no respondió con nada extraordinario. Ninguna luz, ningún estremecimiento visible. El aire siguió oliendo a piedra húmeda y el agua continuó cayendo del alero con la misma paciencia de antes. Alira sonrió para sí. Quizá Lambert tenía razón, y todo aquello no era más que una costumbre vestida de historia. Aún así, siguió tarareando unos minutos más, por el placer tranquilo de oír una voz humana mezclarse con el rumor de un lugar tan viejo. Cuando se levantó para marcharse, le pareció distinguir algo distinto en el bancal del este. Se arrodilló, acercó la lámpara y observó con detenimiento. Nada había brotado aún. Pero la tierra se había abombado apenas en 2 puntos, como si algo debajo hubiera dado media vuelta durante el sueño. No dijo nada a nadie al día siguiente. Se limitó a trabajar con más cuidado alrededor de esa zona. Mezcló al suelo una pequeña cantidad de compost maduro. Apartó piedrecillas. Construyó con sus manos una canaleta mínima para que el exceso de agua no se estancara allí. Y al atardecer, cuando el sol se deslizó unos minutos entre las nubes y tiñó de cobre los muros viejos, volvió a sentarse junto al bancal. Esta vez no improvisó. Reunió los fragmentos de memoria que poseía y dejó que salieran como pudieran. Había palabras sueltas, casi deshechas por los años, que no se atrevía a pronunciar con certeza. Así que las cambió por un murmullo vocálico, una melodía sin texto que pudiera mecerlas sin traicionarlas. Cantó bajo, como si no quisiera despertar a nadie, sino recordar con dulzura a algo que llevaba mucho tiempo aguardando. Mientras cantaba, pensó en Iliana, en la mujer del cuaderno, en la abuela de la nota, en todas aquellas manos que habían vivido entre los muros cuando la fortaleza todavía albergaba no solo disciplina y acero, sino también caldos de hierbas, remedios, telas tendidas al viento y voces en las terrazas. Y entonces lo vio, un brote finísimo, pálido como el interior de una concha, asomó entre la tierra húmeda. No irrumpió, no rasgó la superficie. Surgió con una lentitud tan natural que habría parecido estar allí desde siempre si Alira no hubiera estado mirando exactamente en el momento en que emergía. Se quedó muy quieta. Luego apareció un segundo brote, apenas a unos dedos de distancia del primero. No hubo más. El canto de Alira se apagó solo, convertido en respiración. La emoción que sintió no fue miedo ni triunfo.
fue una especie de gratitud profunda, serena, por haber presenciado algo que no necesitaba explicación inmediata para ser verdadero. A la mañana siguiente, Vesemir encontró a Alira arrodillada junto al bancal del este, protegiendo con una pantalla de lino los nuevos brotes del viento frío. No preguntó cómo había ocurrido. Solo observó un momento, con el rostro atravesado por una memoria muy antigua. «Hacía años», dijo al fin. «Han despertado 2. Con 2 basta para que el jardín recuerde el camino». Alira levantó la vista hacia él. «¿Qué son?» Vesemir tardó unos instantes en responder, como si eligiera entre varios nombres viejos. Algunos las llamaban flores de piedra, otros campanas de Aensaide. Iliana tenía otro nombre, más antiguo, pero nunca logré pronunciarlo bien. ¿Para qué servían? El brujo pasó una mano por el borde rugoso del bancal. En infusión, muy diluidas, ayudaban a calmar sueños intranquilos. En ungüento, mezcladas con grasa y raíz de consuelda, aliviaban ciertos dolores que dejaban las heridas cerradas en falso. Pero creo que su mayor valor no era ese. ¿Cuál era entonces? Vesemir miró el horizonte, donde la niebla empezaba a levantarse del valle como un telón ligero. Recordaban que incluso aquí, entre tanto invierno, había cosas que solo respondían a la ternura. Esa tarde, Alira copió con pulso firme en un cuaderno nuevo todo lo que había descubierto. No quería que volviera a perderse. Añadió detalles sobre la orientación del bancal, la mezcla del suelo, el momento del deshielo, la necesidad de un canto suave y repetido al atardecer. Pero cuando llegó a la línea donde debía explicar por qué funcionaba, dudó. Finalmente escribió lo mismo que había leído en el cuaderno antiguo, no por magia vana, sino por memoria, y al hacerlo, sintió que aquella frase no hablaba solo de las flores. Continuar. Con el paso de las semanas, la terraza fue adquiriendo una belleza tranquila, nada ostentosa, pero cada vez más evidente. Los bancales empezaron a dibujar colores sobre la piedra gris. El verde áspero del ajenjo convivía con la suavidad luminosa de las hojas jóvenes de betamiens, melisa. La salvia gris levantaba espigas bajas y perfumadas. En los rincones más resguardados, Alira logró que prendieran pequeñas matas de matricaria y un grupo modesto de dedaleras pálidas, que allí no serían usadas para adornar nada, sino para preparar con extremo cuidado ciertas mezclas del corazón y de la sangre. El bancal del este seguía siendo el centro secreto del jardín. Los 2 brotes iniciales crecieron despacio, con una elegancia contenida. Luego apareció un tercero, después un cuarto. Cada tallo llevaba un verde distinto, azulado en la base, y una especie de brillo tenue cuando amanecía. Alira descubrió que esas plantas no toleraban el riego directo. Preferían la humedad del aire, el goteo fino, el suelo fresco, pero nunca encharcado. También parecían reaccionar al canto, no como una orden, sino como una compañía. Si Alira dejaba pasar 2 o 3 atardeceres sin sentarse junto a ellas, los tallos no se inclinaban ni enfermaban, pero el crecimiento se detenía como si esperaran. Así fue como cantar se convirtió en parte de la labor diaria. No lo hacía con ceremonia, no había velas, ni gestos grandiosos, ni pretensión alguna. A veces se sentaba en el murete después de trabajar y dejaba que la voz saliera tan natural como el agua de un deshielo. Otras veces tarareaba mientras limpiaba morteros o clasificaba hojas en el cobertizo, y notaba que el aire de la terraza se volvía más apacible, como si la piedra misma reconociera el hábito. No siempre eran melodías antiguas. Algunas nacían en el momento. Otras venían de canciones de cuna, recordadas a medias. Con el tiempo, ciertas secuencias comenzaron a repetirse solas,
como si el jardín hubiera elegido cuáles le gustaban. Una tarde, mientras recogía hojas de llantén y revisaba una maceta con brotes de mejorana, Geralt apareció en el arco que daba a la terraza. Llevaba el cabello suelto, todavía húmedo de haberse lavado, y en una mano sostenía una taza de barro. Permaneció un momento en silencio, observando los cambios. «Esto ya no parece el mismo lugar», dijo. Alira apartó una hebra de pelo de la frente. El lugar seguía aquí, solo estaba esperando. Geralt avanzó unos pasos. Su mirada se detuvo en las flores del este, que empezaban a formar capullos cerrados, largos y pálidos. «Vesemir dice que las has hecho volver». «No yo sola». Geralt inclinó levemente la cabeza, como invitándola a seguir. La tierra todavía sabía. El muro corta bien el viento del norte. El deshielo cae en la cantidad justa por ese canal. Y alguien dejó memoria suficiente en un cuaderno para que yo no empezara desde cero. Geralt pasó un dedo por una hoja de salvia y la llevó a la nariz. Sus ojos, de ese amarillo extraño que en otros hombres resultaría inquietante, allí parecían simplemente atentos. No mucha gente pensaría en agradecer a un cuaderno. Los cuadernos han salvado más vidas que algunas espadas. Eso le arrancó una media sonrisa, breve, tan leve que casi pudo ser una sombra de luz. No discutiré eso aquí. Alira lo observó de reojo. Había en él la misma sobriedad que en los demás brujos, pero también algo más cansado, como si hubiera visto demasiados caminos y regresara a Kaer Morhen no tanto para descansar, como para recordar cómo hacerlo. ¿Las recuerdas?, preguntó ella señalando con la barbilla las flores aún cerradas. Geralt tardó en responder. Poco. Cuando era niño, antes de mi primer invierno largo de entrenamiento, subía a esta terraza alguna vez. No por voluntad propia. Me traían cuando tenía fiebre o cuando no lograba dormir. Recuerdo una voz, el olor de algo dulce hervido con leche y un paño frío en la frente. Alira dejó las hojas sobre la mesa de madera. Iliana, supongo, tuviste suerte. Geralt contempló el valle un instante. El viento movió apenas algunos mechones blancos sobre su hombro. Sí, dijo al cabo. Más de la que suele contarse. Aquella respuesta quedó suspendida entre ambos con una sencillez que no pedía compasión. Alira comprendió entonces que bajo las capas de leyenda, de dureza y de oficio, Kaer Morhen seguía siendo para ellos el lugar donde alguna vez fueron vulnerables. No solo donde aprendieron a combatir, sino donde alguien les vendó las manos, les bajó la fiebre y les enseñó los nombres de las plantas que alivian sin hacer ruido. A partir de ese día, Geralt comenzó a subir a la terraza en las horas más silenciosas. No siempre hablaba. A veces simplemente se apoyaba en el muro con su taza entre las manos y miraba cómo Alira desgranaba semillas, troceaba raíces o extendía hojas para secar. Su presencia no pesaba. Era como la de un animal acostumbrado a guardar distancia, sin dejar de compartir el mismo espacio. Un mediodía, llevó consigo un pequeño saco de cuero. «Encontré esto en una alforja vieja», dijo. «No sé si aún sirve». Dentro había semillas oscuras, alargadas y brillantes. Alira las tomó con cuidado. «Milenrama roja, ¿dónde las guardaste?» «En un cofre de madera, al norte del laboratorio viejo». Alira sonrió. «Entonces quizá tengamos suerte». Las sembraron en un bancal lateral, donde el sol de la tarde calentaba un poco más la piedra. Geralt no tenía manos de jardinero, pero obedecía instrucciones con una precisión impecable. Abrió surcos demasiado rectos. Cubrió las semillas con una exactitud casi militar. Alira, divertida,
deshizo un poco ese orden perfecto con la yema de los dedos. «Las plantas prefieren una pequeña imperfección», dijo. «Eso explica por qué sobreviven tan bien en el mundo». Lambert subió una vez, mientras ambos trabajaban, y se apoyó en el arco con expresión escéptica. «No pensé vivir para ver a Geralt plantando Mirenrama. Tampoco pensé vivir para oírte acercarte sin protestar por algo», repuso Geralt. Lambert resopló, pero miró alrededor con un brillo distinto en los ojos. La terraza ya no parecía un rincón abandonado. Había cuerdas nuevas sosteniendo pequeños haces de hierbas. Había recipientes de agua, paños limpios, cestos llenos de brotes y etiquetas recientes de arcilla secándose al sol. La vida humilde del cuidado había regresado. «Huele bien», admitió al cabo, como si concediera una derrota menor. «A tierra y trabajo», dijo Alira. «Mejor que a ungüento de necrófago, desde luego». Aquella tarde, Lambert se quedó un rato más del previsto. Ayudó a mover un saco de mantillo y a reparar un borde suelto del murete. Mientras trabajaban, recordó de pronto algo. «Iliana tenía una campanilla», dijo, «muy pequeña, de plata o algo parecido. La colgaba a veces junto al bancal del este. Cuando hacía viento, apenas sonaba. Alira dejó de atar una cuerda. «¿Crees que aún existe?» Lambert se encogió de hombros. «En esta fortaleza pueden encontrarse cosas de hace 100 años detrás de una puerta que jurarías vacía». La idea quedó prendida en Alira. Esa noche, después de cenar, volvió al cobertizo con una lámpara. Revisó cajones, cestas, cajas y estantes rotos. Encontró clavos, etiquetas viejas, una cuchara de madera carcomida y un frasco vacío con restos de resina azulada. Cuando ya pensaba abandonar la búsqueda, vio algo atrapado en una grieta del muro, detrás de una tabla suelta. Era una cadena fina, ennegrecida por el tiempo. Al tirar con suavidad, salió con ella una campanilla diminuta, opaca, bellísima en su sencillez. La sostuvo en la palma. El metal estaba frío. La agitó muy poco. Sonó un tinte mínimo, delicado, casi más brillante que audible. Al día siguiente la colgó junto al bancal del este. No ocurrió nada extraordinario, solo que al moverse la brisa de la tarde, el pequeño sonido de plata se mezcló con su canto y con el goteo del aljibe, como si desde muy atrás del tiempo alguien hubiera recuperado su sitio. Los capullos tardaron otra semana en abrirse. Lo hicieron al amanecer, en una mañana clara, después de una noche tibia. Alira salió temprano con la cesta de recolección al brazo y se quedó inmóvil en el umbral de la terraza. Las flores del este estaban abiertas. No eran grandes. Su belleza no estaba hecha para impresionar a distancia. Había que acercarse. Cada flor colgaba de su tallo con la forma de una campana alargada, translúcida en los bordes. El color iba del blanco marfil al azul muy tenue, como la primera luz sobre nieve limpia. En el interior, casi escondidas, brillaban líneas finísimas de plata verdosa. Parecían hechas de bruma condensada y paciencia. Alira se arrodilló sin tocarlas. El perfume era suave, difícil de nombrar. Tenía algo de piedra mojada, algo de miel muy clara y algo del aroma que dejan ciertas hojas al romperse entre los dedos cuando aún guardan la frescura del alba. Vesemir subió poco después. No dijo nada al verlas. Solo se quitó los guantes, apoyó una mano en el murete y permaneció allí largo rato. «Son más hermosas de lo que recordaba», murmuró al fin. «¿Cuándo fue la última vez que florecieron?» «Hace muchos años, una primavera corta. Pensé que nunca volverían». Alira volvió el rostro hacia él. Tal vez esperaban a alguien que aún no hubiese olvidado cómo escuchar. Vesemir no respondió, pero sus ojos, severos casi siempre, se suavizaron con una luz tan tenue
como la de las propias flores. A partir de entonces, el jardín dejó de ser un rincón curioso y pasó a ocupar un lugar más vivo en la rutina de la fortaleza. Eskel subía a menudo con trozos de madera para reparar estantes. Lambert, sin admitir del todo su interés, empezó a preguntar qué plantas servían mejor para el dolor de hombros tras largas jornadas de práctica. Gerald llevó un pequeño banco desde una sala abandonada y lo dejó junto al muro sur, donde daba el sol al caer la tarde. Incluso alguno de los jóvenes aprendices de paso, que no permanecerían allí mucho tiempo, se detenía un momento en el arco para respirar ese aire distinto. Alira comprendió entonces que no solo estaba reconstruyendo un jardín medicinal, estaba desenterrando una habitación de la memoria de Kaer Morhen. Y cuanto más brotaba la tierra, más claramente podía percibir la historia callada de quienes habían sostenido la fortaleza desde lugares sin gloria. Una mano que removía caldos, otra que cosía una venda, otra que cantaba frente a unas flores delicadas, mientras abajo resonaban las espadas de entrenamiento. El tiempo, pensó, a veces vuelve austero, lo que en su origen también fue tierno, pero no lo borra del todo. Continuar. La primavera avanzó por las montañas con esa lentitud generosa que tienen las estaciones en lugares altos. No irrumpía, se filtraba. Cada día dejaba un detalle nuevo. Un trino desconocido desde los pinos del barranco. La primera mariposa pequeña junto al muro más cálido. El cambio de color en las agujas de los abetos jóvenes. El aire del amanecer, menos cortante, en la garganta. Alira vivía esos cambios como quien escucha una conversación larga y apacible. Su trabajo en la terraza ya no consistía solo en restaurar. Había empezado a aprender el carácter propio del jardín. Había plantas que preferían ser rozadas poco. Otras agradecían una poda severa y luego estallaban con más vigor. Algunas convivían mejor si se las colocaba junto a la piedra caliente. Otras solo prosperaban en la sombra húmeda del aljibe. Empezó a dibujar esquemas en su cuaderno, no solo con nombres y usos, sino con observaciones más finas, como la flor de piedra abría un poco más sus campanas después de una tarde de canto prolongado, cómo la milenrama roja germinaba mejor si Gerald removía la tierra demasiado a fondo y ella luego la suavizaba, cómo las hojas de melisa, machacadas apenas entre dedos tibios, perfumaban la terraza de una manera que volvía más lento incluso el paso de Lambert. En esos días encontró otra pista del pasado. No fue en el cobertizo, ni entre las páginas del cuaderno, sino bajo una losa mal asentada del corredor que comunicaba su cuarto con la terraza. La piedra se movió cuando arrastraba un saco de tierra. Al retirarla, apareció un hueco pequeño y seco. Dentro había un paquete envuelto en lino muy deshecho. Alira lo llevó a su mesa y con paciencia desanudó los restos de tela. Era un manojo de cartas, no muchas, atadas con una cinta descolorida. Algunas hojas se habían pegado unas a otras, pero varias todavía podían abrirse. No eran cartas de amor ni mensajes solemnes. Eran notas prácticas, domésticas, escritas entre una persona y otra de la fortaleza. Sin embargo, en su sencillez brillaba una vida que nadie había contado fuera de esos muros. Iliana, he dejado más recipientes de arcilla en la despensa alta. No uses la salvia del estante de arriba, es para la fiebre de Cohen. Si el pequeño rubio vuelve a negarse a dormir, prueba con la leche tibia y 2 pétalos, no 3. La nieve ha roto otra vez la cuerda de secado del corredor sur. El pequeño rubio. Alira sonrió al leerlo. Podía imaginar a un niño silencioso, obstinado, con ojos demasiado extraños para el mundo ordinario, resistiéndose al sueño mientras alguien le preparaba una taza de leche
aromatizada con flores de piedra. Siguió leyendo. Vesemir dice que este año el deshielo será corto. Hay que cubrir los bulbos mañana. No olvides cantarles, aunque estés cansada. Ya sé que dices no creer en ello, pero florecen mejor cuando te oyen. No es que me oigan, escribió otra mano al margen. Es que yo me acuerdo de ellas mientras canto. Alira sostuvo esa carta un largo rato, escuchando el viento suave en la ventana. La frase la conmovió más de lo que habría esperado. Yo me acuerdo de ellas mientras canto. No era un conjuro, era un modo de atención. Tal vez ese había sido siempre el secreto. Aquella tarde llevó las cartas a la terraza y las leyó sentada junto a las flores abiertas. La fortaleza, tan acostumbrada a guardar silencio, parecía permitirle esa intimidad. El sol templado de la primavera caía sobre el muro y hacía brillar las campanillas azuladas. La pequeña campana de plata tintineó una vez. «Así que eras tú», murmuró Alira, como si hablara con Iliana, con su madre, o con cualquiera de aquellas mujeres que habían habitado el jardín antes. No recibió respuesta, claro, pero el lugar se volvió de pronto muy lleno. No de presencias inquietantes, sino de una compañía antigua, hecha de gestos repetidos. La forma de doblar un paño, el modo exacto de prensar una hoja medicinal sin romperle las nervaduras, el hábito de guardar cartas en un hueco del suelo para que la humedad no se las comiera. Más adelante empezó a compartir esos hallazgos. Se los leyó a Eskel una mañana en que ambos limpiaban frascos junto al cobertizo. Él escuchó en silencio, con esa atención seria de quien sabe cuánto pesan las cosas pequeñas. «Cohen», dijo cuando Alira terminó, «debe de ser de antes de que yo partiera a mi primer invierno fuera. No sabía que hubiera dejado tantas notas. ¿Lo recuerdas? Como se recuerda a alguien con quien compartiste frío, sopa y entrenamiento. No siempre hacen falta grandes escenas para que una persona quede en un lugar». Alira guardó la carta con cuidado. «Eso estoy empezando a entender de Kaer Morhen». Otra tarde se la enseñó a Geralt. Él leyó la línea del pequeño rubio y arqueó apenas una ceja. «No recuerdo haberme negado a dormir». Eso diría cualquiera que se negó a dormir durante años. Geralt sostuvo la carta entre dos dedos, como si temiera dañarla. No sabía que alguien hubiera escrito esto. Hay muchas cosas que una fortaleza no cuenta a sus propios habitantes hasta que alguien remueve un poco el polvo. Él devolvió la hoja y miró las flores. O hasta que alguien decide escuchar. Las semanas siguientes consolidaron una costumbre nueva. Al caer la tarde, después del entrenamiento o de las tareas necesarias, uno u otro subía a la terraza. A veces se reunían tres, a veces solo uno. Alira preparaba infusiones suaves con melisa, hojas jóvenes de frambuesa, una pizca mínima de flor de piedra cuando había suficiente y miel clara del valle. No era bebida de celebración, sino de sosiego. La tomaban sentados en el banco, en cajones vueltos del revés, o simplemente apoyados en el murete. Hablaban poco, pero el poco hablar tenía una calidad distinta a la de los salones o los caminos. Allí no hacía falta medir la voz contra el ruido del mundo. Vesemir, en una de esas tardes, contó algo que nunca había mencionado delante de ella. Hubo años en que este jardín fue más importante para la fortaleza que el patio de entrenamiento. Lambert resopló. «Eso suena a exageración». «No lo es», repuso Vesemir con calma. «Las espadas sostienen un día. Las manos que curan sostienen el invierno entero». Lambert se quedó callado, no por desacuerdo, sino porque la frase había golpeado justo donde debía. Después miró alrededor y apoyó los codos en las rodillas.
Nunca pensé demasiado en quién preparaba los ungüentos, admitió. Solo aparecían cuando hacían falta. Así ocurre con casi todo lo indispensable, dijo Alira. Nadie discutió eso. A medida que la primavera madura se acercaba, Alira empezó a temer discretamente el final de su estancia. No lo decía. No tenía motivo para entristecer el presente con una despedida futura. Pero el pensamiento aparecía a veces, como una sombra suave, mientras recogía hojas al amanecer o sacudía paños al sol. Había aceptado venir por una temporada. El valle volvería a necesitarla. Otras gentes, otras dolencias, otras huertas. Y sin embargo, algo de ella ya estaba quedando entre esas piedras. Una noche clara, cuando la luna apenas tocaba con plata los bordes de los muros, salió a la terraza incapaz de dormir. Encontró allí a Geralt, sentado en el banco con una taza vacía en las manos. «No eres el único que vuelve aquí de noche», dijo Alira. «No eres la única que no duerme cuando el cielo está demasiado despejado». Ella se sentó a cierta distancia. El aire era fresco, pero amable. Abajo, el bosque parecía un mar inmóvil de sombras oscuras. «He estado pensando en las personas que vivieron aquí», dijo Alira, «en cómo la fortaleza sigue pronunciándolas sin nombre». Geralt miró hacia el bancal del este, donde las flores cerradas de noche parecían pequeñas lámparas apagadas. «Los lugares recuerdan mejor que la gente», dijo. «A veces sí, pero necesitan a alguien que les pregunte». Él apoyó la taza en el suelo. «¿Te pesa haber encontrado todo esto?» Alira reflexionó unos instantes. «No me pesa. Me enternece y me entristece un poco. No por lo perdido, exactamente. Más bien por pensar cuántas cosas esenciales quedan fuera de las historias que se cuentan». Geralt dejó pasar un momento antes de hablar. «Las historias suelen preferir espadas, y sin embargo, alguien tuvo que curar la mano que sostenía la espada. Una brisa movió la campanilla de plata. Su sonido diminuto flotó en la noche como un punto de luz». Geralt la escuchó con los ojos medio cerrados. «Quédate hasta el final del verano», dijo sin ceremonia, como si enunciara una posibilidad del tiempo. Alira sintió cómo esa frase, tan sobria, abría una tibieza inesperada en el pecho. «No sé si puedo. No he dicho que debas, solo que me gustaría que pudieras». No añadió nada más. No hacía falta. Alira permaneció un largo rato mirando el valle. El viento olía a resina, a hierba húmeda y al perfume leve de las flores dormidas. Entendió entonces que, sin proponérselo, se había vuelto parte de la respiración cotidiana de Kaer Morhen, y que Kaer Morhen, con su manera torpe y silenciosa de acoger, también había entrado en ella. No era un vínculo ruidoso, no necesitaba promesas desmesuradas, se parecía más a ciertas raíces de montaña, discretas, profundas, firmes incluso entre piedras. A la mañana siguiente tomó una decisión práctica. Empezó a preparar el jardín no solo para el presente, sino para poder perdurar sin ella durante tramos más largos. Etiquetó mejor los frascos, copió recetas con claridad. Enseñó a Eskel a distinguir los brotes jóvenes de flor de piedra de ciertas malezas parecidas. Le mostró a Lambert cómo comprobar el drenaje del bancal del este sin remover demasiado la base. Dejó a Geralt una lista sencilla de cantos, no escrita como partitura, sino descrita por cadencia. Larga, baja, con respiración amplia, breve, repetida, casi murmullo, sostenida como si se mece a un niño enfermo. Cuando terminó de explicarlo, Lambert la miró con fingida solemnidad. «Así que ahora somos jardineros». «No», dijo Alira. «Ahora sois guardianes de un lugar que ya era vuestro». Vesemir, que escuchaba desde la puerta, asintió sin corregir nada. «Y el jardín»,
bajo el sol de una primavera cada vez más madura, siguió creciendo como si cada gesto de cuidado fuera también una forma de devolver a la fortaleza una parte de su voz. Continuar. El verano llegó sin estrépito, asentándose primero en la calidez de las piedras y luego en el perfume más denso del aire. La nieve desapareció de las cornisas altas. Los senderos dejaron de ser barro y se volvieron tierra firme, salpicada de flores silvestres en los márgenes. El cielo, algunos días, amanecía tan despejado que las murallas de Kaer Morhen parecían menos severas, casi doradas durante una hora breve antes de que el sol se elevara del todo. En la terraza, el jardín alcanzó su plenitud. No era un esplendor desbordado, sino algo más sereno y exacto. Cada bancal había encontrado su equilibrio. Las matas de milenrama roja ofrecían racimos intensos, como pequeñas brasas silenciosas entre hojas verdes. La salvia gris estaba en su punto para secar. La melisa llenaba el aire con un aroma dulce apenas rozarla. En el rincón más fresco, Alira había logrado sacar adelante una hilera de valeriana del norte, útil para noches inquietas y cuerpos que no recuerdan descansar. Y en el bancal del este, las flores de piedra seguían abriendo sus campanas con una constancia apacible, como si hubieran aceptado de nuevo pertenecer al mundo visible. Alira trabajaba desde muy temprano para aprovechar el frescor. Cortaba, ataba, colgaba y anotaba. Parte de las plantas debían secarse a la sombra, otras macerarse en alcohol, otras, aún frescas, ir a parar al laboratorio improvisado, donde preparaba ungüentos, cataplasmas y tisanas para el pequeño botiquín de la fortaleza. Descubrió pronto que, aunque Kaer Morhen no recibiera un flujo constante de visitantes, nunca faltaban usos para un jardín medicinal bien atendido. Una contractura tras una jornada de entrenamiento, una vieja molestia en una cicatriz, insomnio, agotamiento, dolor de articulaciones en mañanas húmedas, párpados inflamados después de noches de guardia. Lambert fue el primero en fingir indiferencia mientras pedía remedios con regularidad. «No es para mí», dijo una mañana, apoyado en el arco de la terraza. «Es para alguien con hombros hechos de tronco». «Entonces será una compresa de consuelda, salvia tibia y unas gotas de aceite de abeto», respondió Alira sin mirarlo siquiera. «Y sí, es para ti». Lambert bufó, pero se llevó el cuenco. Eskel pedía menos, aunque observaba más. Aprendió a ayudar en silencio, a colocar las hojas sobre las telas para secado, a girar los frascos cuando Alira se ocupaba de otra cosa. Geralt seguía apareciendo en las horas quietas. A veces traía plantas recogidas durante paseos por las laderas, una raíz útil, un manojo de tomillo silvestre, unas flores pequeñas del borde del bosque. No siempre sabía el nombre exacto, pero tenía buena memoria para la forma, el olor y el lugar. «Esto crecía cerca del arroyo del oeste», decía, y Alira, tras examinarlo, asentía. «Correcto, llantén de roca, nos vendrá bien». Había, entre todos ellos, una rutina nueva, hecha de gestos modestos que en otro lugar habrían pasado desapercibidos. Allí, en cambio, cobraban una calidez particular. Vesemir subiendo con un cajón para guardar raíces. Lambert clavando una tabla sin decir que el estante estaba torcido desde hacía años. Eskel cubriendo con lona una parte del bancal cuando la tormenta amenazaba granizo. Geralt afinando la cuerda de la campanilla de plata para que no se desgastara con el viento. Alira entendió que el jardín había dejado de ser suyo en el mejor sentido posible. Una tarde muy clara, mientras clasificaba flores de piedra recién recolectadas sobre paños de lino, encontró en el fondo del cobertizo
un panel de madera que jamás había notado. Estaba encajado detrás de herramientas largas y macetas viejas. Al moverlo, apareció un nicho estrecho en la pared. Dentro había una caja más sólida que las anteriores, sellada con resina reseca. Llamó a Vesemir. El brujo tardó un poco en abrir la tapa, no por dificultad, sino porque el gesto parecía traerle muchas cosas. Dentro encontraron varios frascos vacíos perfectamente conservados, un pequeño cuchillo de hoja curva y en el fondo un libro más grueso que el cuaderno de Iliana. Tenía tapas de roble delgado recubiertas de cuero oscuro. En la primera página, escrita con mano más elegante que la del cuaderno, se leía: Herbario de la Terraza del Este, iniciado por Maeral, continuado por Sile, Iliana y quienes vengan después. Alira levantó la vista, sobrecogida por una alegría tan tranquila que casi dolía. Y quienes vengan después, repitió en voz baja. Vesemir apoyó una mano en la cubierta. Pensé que se había perdido. Abrieron el herbario juntos en la mesa de la terraza. Era una maravilla de paciencia. Cada sección estaba dedicada a una planta distinta, con dibujos delicados, observaciones sobre suelo, luna, humedad, usos medicinales y advertencias. Había, además, comentarios íntimos, muy breves, que hacían del libro algo más que un registro técnico. No cortar la tercera flor del lado norte. Siempre la dejo para las abejas. Las hojas parecen más amargas después de una tormenta larga. Hoy el pequeño Geralt no quiso beber la infusión hasta que le prometí que las flores dormían cuando él dormía. Geralt, que había subido sin ruido y escuchó justo esa línea, se apoyó en el arco con expresión indescifrable. Eso no suena verosímil. Suena exacto, dijo Vesemir. Lambert soltó una risa corta desde más atrás. El herbario contenía también algo que Alira llevaba tiempo buscando sin saberlo: la melodía antigua, o al menos una aproximación escrita. No eran notas formales. Era una descripción en vieja lengua mezclada con habla común, como si quien la consignó supiera que quizá nadie leería música en el futuro, pero sí podría comprender una sensación. Cantar como quien llama al amanecer sin exigirle que llegue. Sostener la segunda frase como si el aire llevara un cuenco de agua sin derramarlo. No alzar demasiado la voz. Estas flores aman la cercanía, no el mando. Alira leyó aquello varias veces, emocionada por la ternura práctica de la indicación. Pasó las noches siguientes probando la cadencia descrita. Su canto se hizo más pausado, más hondo. Las flores del este parecieron responder con una apertura aún más completa al día siguiente, y el perfume, al secarlas, resultó más rico. Tomó nota de todo. Así transcurrió una parte del verano, en una plenitud laboriosa y suave. Pero ninguna estación permanece. Hacia finales de la segunda luna cálida, Alira supo con claridad que pronto tendría que decidir si bajar al valle o quedarse más tiempo. La petición inicial había sido una temporada. Nada la obligaba ya. Sin embargo, tampoco había razón urgente para partir. La aldea donde había pasado el invierno podía arreglarse un tiempo con la vieja Dobra, que también conocía remedios. Y Kaer Morhen ya no se le parecía a un destino temporal, sino a un lugar que le había confiado una tarea más larga. No habló enseguida de ello. La decisión necesitaba madurar como ciertas raíces. Fue Vesemir quien tocó el tema una mañana, mientras revisaban juntos el herbario a la sombra del muro. Cuando bajen los primeros fríos del final de estación, dijo, nadie pensará mal de ti si deseas marcharte. Has hecho más de lo que pedimos. Alira pasó una página con lentitud. ¿Y tú qué pensarías
¿Si me quedara hasta el otoño? Besemir no contestó de inmediato. Miró el jardín, las flores colgantes, los haces secándose, los frascos alineados, la campanilla de plata moviéndose apenas. Pensaría, dijo al fin, que la fortaleza ha tenido suerte 2 veces con el mismo jardín. Alira sonrió. Entonces me quedaré hasta el otoño. La noticia no provocó celebraciones ruidosas. No era el estilo de nadie allí. Pero el ambiente de la terraza cambió de un modo casi imperceptible, como cuando una nube abandona el sol y la piedra se templa un poco más. Lambert dejó en el cobertizo una cesta nueva, mejor trenzada que la anterior. Eskel llevó desde los almacenes un cofre seco para guardar semillas. Geralt apareció al atardecer, con un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro había un peine de madera de serval, sencillo y pulido a mano. Para quitar restos de hojas del pelo después de trabajar, dijo. Alira lo tomó con cuidado, sorprendida por la suavidad del gesto. Es hermoso. Eskel dice que nunca notas cuando llevas media terraza en el cabello. Desde detrás del arco llegó la voz tranquila de Eskel. Dije hojas de melisa, no media terraza. Lambert añadió algo sobre nidos de pájaro, y los 4 quedaron un instante en ese raro punto donde el humor y el afecto comparten la misma respiración. Aquella noche, cuando todos se retiraron, Alira se quedó sola junto al bancal del este. El cielo estaba limpio y tachonado de estrellas. La fortaleza respiraba alrededor en un silencio ancho, no vacío, sino habitado por todo lo que el día había dejado en reposo. Se sentó y comenzó a cantar. Ya no era un experimento, tampoco una búsqueda, era una costumbre verdadera. Su voz, baja y cálida, recorrió la terraza como una mano que acomoda una manta sobre alguien dormido. Las flores de piedra, abiertas aún en la oscuridad tibia, parecían pequeñas lámparas de leche azul. Mientras cantaba, Alira pensó en Maheral, en Sile, en Iliana, en las generaciones de mujeres, y quizá de hombres discretos también, que habían cuidado ese espacio sin convertirse jamás en canciones de taberna. Pensó en los niños transformados en brujos que alguna vez habían recibido allí alivio, sueño, consuelo. Pensó en las estaciones pasando una sobre otra, en inviernos duros, en años de pérdida, en la forma en que el jardín había resistido sin testigos, y entendió con una paz muy honda que su propia vida también se estaba enlazando a esa cadena. No de manera grandiosa, no como una heroína, ni como una figura legendaria, sino del modo más fiable y más fértil, sumando cuidado a un cuidado antiguo para que no se corte. A veces se dijo, eso basta para darle sentido entero a una temporada. Continuar. El otoño comenzó a insinuarse mucho antes de mostrarse por completo. Primero llegó en la luz. Las tardes se hicieron un poco más oblicuas, más doradas, como si el sol quisiera demorarse en las piedras antes de retirarse. Luego, apareció en el aire de las mañanas, que volvieron a ser frescas en la garganta. Después, en detalles minúsculos, una hoja amarilla atrapada en el borde del aljibe, el perfume más seco de los abetos, el canto distinto de ciertas aves preparándose para rutas más bajas. Alira recibió esos cambios sin tristeza. Había aprendido que un jardín bien cuidado no teme la estación que lo obliga a recogerse. El otoño no es una pérdida, es otra forma de la promesa. Durante esas semanas, el trabajo cambió de naturaleza. Ya no se trataba solo de hacer brotar, sino de guardar, de elegir qué cortar y qué dejar, qué semilla conservar, qué raíz extraer antes de que el suelo se endureciera, qué hojas secar para los meses de nieve. Alira preparó paquetes de tela con lavanda de montaña, melisa, salvia, matricaria
y milenrama roja. Llenó frascos con tinturas, otros con aceites macerados. Etiquetó cada uno con una letra clara. Ordenó el herbario nuevo junto al antiguo, de manera que uno pudiera continuar al otro sin ruptura. Las flores de piedra fueron las más delicadas de despedir. Su floración había durado más de lo que Vesemir recordaba, tal vez gracias al verano suave, tal vez gracias a la constancia del canto, tal vez gracias a ambas cosas. Pero incluso ellas empezaban a inclinarse. Alira recolectó solo una parte. Dejó varias campanas secarse en el tallo para que la planta completara su ciclo sin sentirlo como despojo. Aprendió a extraer las semillas diminutas, casi transparentes, y a guardarlas entre papeles encerados con una delicadeza que parecía la de quien acuna copos de escarcha. Una tarde, mientras trabajaba en eso, encontró en el herbario una última nota escondida entre 2 páginas dedicadas precisamente a las flores del este. La tinta estaba muy pálida y aún así pudo leerla. Si alguna vez este jardín calla durante años, que quien lo despierte no piense que llega tarde. Las raíces conocen la paciencia mejor que nosotros. Alira cerró los ojos un instante. Luego copió la frase en su cuaderno personal. Quería llevarla consigo, aun si un día bajaba del todo de la montaña. Con la llegada del otoño leve, la terraza se volvió aún más hermosa. No por abundancia de flores, sino por la madurez serena de lo cumplido. Los manojos secándose bajo el alero daban al lugar un aire de casa antigua y útil. Los bancales ya no estaban desnudos ni salvajes, sino dispuestos con intención. Algunos aún verdes, otros cubiertos con paja fina, otros preparados para el reposo. El banco junto al muro había adquirido el brillo suave del uso. La campanilla de plata seguía sonando en las tardes de viento, y su timbre parecía más claro contra el silencio más amplio de la estación. Fue en una de esas tardes cuando Geralt se acercó mientras Alira cubría con ramas ligeras la base de las flores de piedra. «Parece que las estés arropando», dijo. «Es exactamente eso». Se arrodilló frente a ella para sujetar el extremo de un haz de ramitas. Nunca había nadie tratar a las plantas con tanta cortesía. Alira apretó el nudo. Quizá por eso algunas tardan tanto en volver. Geralt observó el bancal cubierto. ¿Te quedarás al invierno? La pregunta quedó entre ambos con la sencillez de las cosas que importan de verdad. Alira se sentó sobre los talones antes de responder. No hasta el corazón del invierno, pero sí hasta que la primera nieve se asiente. Quiero ver el jardín entrar en reposo de forma correcta y dejar todo preparado. Geralt asintió. No parecía decepcionado. Más bien aceptaba la forma natural de los ciclos. Eso le sentará bien a la fortaleza. Ella lo miró con una media sonrisa. ¿A la fortaleza? A quienes vivimos en ella también. El aire olía a hojas secas, calentadas por el último sol. Desde el patio interior llegó, amortiguado, el golpe de madera contra madera de un entrenamiento ya más breve por el frío. Alira se dio cuenta de que ese sonido, que al principio le había parecido lejano y ajeno, formaba ahora parte de su idea de hogar temporal. Las primeras nieblas de otoño llenaron los días siguientes de una suavidad casi soñada. La fortaleza parecía flotar sobre un mar blanco. La terraza, elevada sobre el valle oculto, se convertía por las mañanas en una isla silenciosa. Alira trabajaba envuelta en un chal más grueso. Sus manos se enfriaban antes, pero el jardín ya pedía menos. Solo vigilancia, orden, recogida. En ese tiempo final, comenzaron a producirse pequeñas escenas que ella supo que guardaría mucho después. Lambert aprendiendo, al fin, a distinguir la valeriana de una maleza similar,
solo por el olor de la raíz. Eskel limpiando con extremo cuidado el banco, como si fuera una pieza valiosa y no un mueble humilde. Vesemir revisando el herbario nuevo y corrigiendo un solo detalle de memoria, no por desconfianza, sino por deseo de precisión. Geralt, en una tarde de niebla espesa, tarareando muy bajo la segunda frase del canto antiguo mientras creía estar solo. Alira no dijo nada al oírlo. Permaneció en el umbral y dejó que la melodía, torpe pero sincera, siguiera su curso. Cuando Geralt la vio, no pareció avergonzado, solo ligeramente sorprendido. «No lo hago bien», dijo. «Lo haces suficiente», respondió ella. «Las flores no exigen perfección, exigen presencia». Eso pareció gustarle. La primera nieve llegó una noche silenciosa, sin viento. Alira la vio al amanecer desde su ventana. Una capa fina, blanca y reciente sobre el murete, sobre los bancales ya cubiertos, sobre el banco, sobre las almenas partidas. No era una nieve profunda, solo el anuncio, pero bastaba. Salió abrigada y cruzó hasta la terraza. Todo estaba quieto. El jardín descansaba bajo su manta ligera. La campanilla de plata colgaba inmóvil, con un borde blanco en la parte superior. Alira apartó la nieve de un rincón del bancal del este y tocó la tierra protegida debajo. Estaba fría, pero no rígida. Las raíces dormían bien. Oyó pasos detrás. Vesemir se detuvo a su lado, con la respiración dibujando humo en el aire. «Lo has dejado listo», dijo. Alira asintió. Ahora sabe qué hacer solo. Vesemir miró la terraza completa. La nieve temprana iluminaba sus facciones cansadas con una claridad suave. Hace mucho que Kaer Morhen no tenía algo tan parecido a un regreso. No era fácil que aquel hombre hablara de emociones sin envolverlas en utilidad. Por eso sus palabras llegaron tan limpias. Más tarde, en la sala del fuego, Alira anunció que bajaría del todo al valle tras 2 amaneceres. No hubo protesta, porque todos sabían que así debía ser. Tampoco hubo falsa ligereza. En cambio, aparecieron formas pequeñas y honestas de mostrar que su paso por allí había importado. Lambert le dejó un cuchillo de injerto nuevo, mejor equilibrado que el suyo. Eskel le preparó una caja de madera para transportar semillas y cuadernos sin que la humedad entrara. Vesemir le entregó una copia parcial del herbario, con varias páginas añadidas por él mismo sobre infusiones útiles en climas severos. Geralt no dijo nada durante la cena, pero más tarde, en la terraza ya nevada, le tendió una bolsa muy pequeña. Dentro había tierra seca del bancal del este, envuelta en tela. «Para mezclarla con la de donde plantes después», dijo. «Tal vez recuerde el camino». Alira cerró los dedos alrededor de la bolsita y sintió una emoción tan serena que no necesitó lágrimas para ser honda. La última noche volvió sola a la terraza. La nieve crujía apenas bajo sus botas. El cielo estaba despejado y oscuro, lleno de estrellas limpias. El jardín dormía, Kaer Morhen también, salvo por el resplandor tenue de algunas ventanas. Se sentó en el banco y cantó una vez más. Cantó bajo, como siempre. La melodía antigua, la descrita por manos ya ausentes y aprendida a través de estaciones de paciencia. Cantó no para hacer brotar nada, ni para probar ninguna verdad, sino para despedirse bien. El sonido salió de ella con calma y se mezcló con el aire frío, con el olor de nieve nueva, con la piedra, con los años. Cuando terminó, no hubo respuesta visible, solo el gran silencio bueno de la montaña. Pero Alira supo, con esa certeza tranquila que no necesita demostraciones, que el jardín la había escuchado del mismo modo en que ella había aprendido a escucharlo a él. Adinter, la mañana siguiente, partió. El sendero descendía entre pinos oscuros y rocas donde la nieve aún no había cuajado del todo.
Llevaba su cesta a la espalda, el herbario copiado en la caja de madera, semillas, frascos, el peine de serbal, el cuchillo nuevo y la pequeña bolsa con tierra del bancal del este. Al volverse una vez en un recodo del camino, vio Kaer Morhen alzarse entre niebla clara, grave y serena, menos solitaria de lo que la había visto al llegar. No pensó en adioses absolutos, pensó en ciclos. Sabía que la montaña guardaría el jardín durante el invierno. Sabía que, cuando el deshielo volviera a abrir los pasos, alguien tendría que retirar las coberturas, airear la tierra, escuchar el goteo del aljibe y recordar la melodía. Quizá sería ella, quizá alguna otra mano paciente, quizá un brujo tarareando torpemente al atardecer. No importaba tanto quién, siempre que hubiera presencia. Mientras descendía, el aire del valle empezó a oler a leña húmeda y a hojas caídas. Alira apoyó una mano sobre la bolsa de tierra guardada junto al pecho. Sonrió, porque comprendía al fin que la historia callada de la fortaleza no estaba hecha solo de lo que había sido, sino también de lo que podía seguir siendo cuando alguien se detenía a cuidar aquello que parecía menor. Y esa certeza, sencilla y luminosa, la acompañó montaña abajo como una llama pequeña que no se apaga con el frío.